¿Ya? Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Gracias por estar acompañándonos y escuchando la palabra. Es una bendición poder estar juntos para orar, para crecer en la palabra y que el Señor nos use a mí para compartir y a ustedes para escuchar. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, nos acercamos a tu trono en esta tarde, Señor, para darte las gracias por la bendición de poder, Señor, acercarnos a ti, porque tenemos hambre y sed de tu palabra, hambre y sed de escuchar lo que tú quieres hablarnos, Señor. Úsame a mí para hablar y a mis hermanos para escuchar, y que juntos podamos agradarte a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Vamos ahí a Mateo 12:24. Dice: mas los fariseos, al oír, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. La acusación contra Jesús era que su poder para librar, para sanar, que su poder venía desde el diablo, que no era de Dios. La idea era de que Jesús fue enviado por el diablo para engañar deliberadamente a la gente y apartarla de la verdad, la verdadera religión y de las creencias tradicionales. La evidencia del poder sobrenatural fue vista claramente y admitida aún por los enemigos de Dios. Alguna fuerza que no era humana estaba sanando a las personas y estaba realizando milagros. El Señor Jesús los estaba haciendo, pero sus enemigos se veían obligados a buscar otra respuesta para engañar y confundir a la gente. Aquí se ve la profundidad de la incredulidad. Es una incredulidad obstinada, una raíz maligna, llena de maldad, que intenta herir, destruir. Es una incredulidad que no se someterá a los reclamos de Cristo. A pesar de las evidencias ofrecidas, la evidencia es clara. Las vidas eran cambiadas, la gente era sanada, era liberada. El Señor hacía milagros. Sin embargo, algunas personas aún se rehusaban, a pesar de ver los milagros, a pesar de ver cómo el Señor actuaba, a pesar de oírlo como predicaba, que solamente hablaba de Dios. Ellos estaban confundiendo a la gente y seguían creciendo en su incredulidad. Buscaron otras respuestas para el poder milagroso de Cristo. Trataron de atribuir su poder a cualquier cosa que evitara tener que confesar que a Cristo venía de Dios y rendir sus vidas. Pero ayer les dije que íbamos a estudiar 4 argumentos que el Señor Jesús sabiamente les dio, defendiéndose, dándoles evidencia, defendiéndose de las acusaciones tan malvadas que le estaban haciendo. El primer argumento está en el 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo, pues, permanecerá su reino? El primer argumento que el Señor Jesús da, está diciendo que la fidelidad dividida destruye. Y esta es una verdad universal, mis amados. Las divisiones en cualquier situación, en cualquier cosa, nos conduce a la separación y a la ruina. Un reino dividido, una ciudad dividida, una casa dividida, no puede permanecer en pie. Por eso son los divorcios, porque se dividen, se separan y se destruye todo lo que se ha construido. Se combate y se destruye a sí misma. Satanás no va a dar poder a nadie para librar a la persona
de él mismo, al menos no una y otra vez, tal como lo hizo Jesús. Estaba como Jesús obraba en sus milagros. Satanás destruiría su reino y su gobierno sobre las vidas. Así que Jesús estaba argumentando, estaba abriéndoles la mente para que entendieran que era ridículo lo que estaban diciendo. Era absolutamente imposible que Él hubiera venido de otra parte que no fuera de Dios mismo. Fíjense cómo dice en Primera de Corintios, capítulo 6, Primera de Corintios, capítulo 6, Primera de Corintios, capítulo 6, en el 14, 6:14, habla muy clara la palabra de Dios. Dice, permítanme tantito, creo que me equivoqué del versículo. Permítanme. Segunda de Corintios, capítulo 6, el 14, dice la palabra de Dios: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y el de los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces, es ilógico. ¿Cómo vamos a tener comunión o cómo va a tener Cristo compañerismo con Satanás? Cristo estaba diciendo que su obra y poder necesariamente tenían que venir de Dios. De ninguna manera podía ser de Satanás, de ninguna fuente que no fuese Dios mismo. Y eso lo muestran tres cosas. Sus milagros, sus obras eran demasiado numerosas. Es más, la Biblia dice que ni siquiera se puede escribir, no se pudo escribir de tantos, porque no habría libros que los sostuvieran. Sus obras, sus milagros eran demasiado numerosos. Sus obras, sus milagros eran demasiado sobrenaturales, demasiado inmensas, más allá de todo poder humano conocido, para ser explicadas por alguna otra fuente distinta del poder de Dios mismo. Sus obras eran demasiado buenas, demasiado virtuosas, demasiado eficientes en la liberación de los hombres para ser de alguna fuente ajena a Dios. Santiago nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios, en el cual no hay mudanza ni cambio. Del diablo no podemos esperar nada bueno. El diablo solamente vino a hurtar, a matar y a destruir. Pero Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. En Hebreos 2:14 y 15 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Cómo es posible que ahora lo acusaran? Si él a través de su muerte iba a romper la muerte. ¿Cómo lo pueden acusar de algo tan horrible que con su vida estaba dándonos vida, salud, liberación? Él vino a librar, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿De qué? Pues de carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cristo no vino para construir el reino de las tinieblas.
Los únicos tratos que tenía con Satanás eran estos dos. Cristo quebró el poder de Satanás sobre la vida y el temor a él. En Juan 12:31 dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. En Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. No para tener comunión, no para obedecerle al diablo, sino para deshacer las obras del diablo. Eso está claro. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para deshacerlas, no para trabajar para él. Es increíble que hayan dicho eso. Cristo destruyó las obras del su archienemigo, el archirrebelde contra Dios. ¿Cómo se iba a trabajar con Satanás si era el enemigo de nuestras almas? Si es el que se rebeló contra Dios. Entonces tenemos que ver la lección referida a las divisiones. Ningún cuerpo de personas puede sobrevivir la división. Un pueblo dividido no puede permanecer en pie. Demasiadas personas en la iglesia han ignorado la lección. Dice Gálatas 5:15: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Por eso tenemos que tener cuidado, mis amados, de no causar división en nuestras iglesias, en nuestras familias. No causar división entre padres e hijos, hijos entre hermanos y otros hermanos. Porque una casa dividida no se puede permanecer de pie. No se puede permanecer a pie. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que entender que el Señor Jesús vino de parte de Dios. Vino de parte de Dios. Eso es lo que tenemos que entender, que el Señor vino de parte de Dios. Hay un versículo que quiero compartir con ustedes en esta tarde. Es Juan 6:24. Juan 28. Juan 6:28. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Que creáis en el que Él ha enviado. El Señor Jesús fue enviado por Dios Padre y confirmado por Dios Espíritu Santo. Así que no podemos tener ni la mínima duda de que puede trabajar con Satanás, cuando vino solamente a destruir el reino de Satanás. Lo único que Jesús pide es que tú creas que Dios lo envió. Esas son las obras de Dios. Vamos a orar. Padre, en esta tarde hemos aprendido algo tan precioso acerca de las divisiones, que nada puede permanecer en pie cuando se le divide. Ni una nación, ni un reino, ni una casa, ni una familia. Señor, nosotros queremos construir, no destruir. Queremos unir, no dividir. Queremos orar, Padre, para que la unidad en la iglesia y en nuestras propias familias permanezca de pie. Bendice a cada hogar de los que estamos en esta tarde escuchando la palabra. Bendice nuestros hogares y que puedan estar unidos en tu Espíritu, Padre. Bendice a nuestros hijos, Señor, que aun cuando nosotros ya no estemos, ellos puedan permanecer unidos en tu amor.
Bendice nuestras iglesias, que puedan permanecer unidas, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre Celestial. En precioso nombre de Jesús. Oramos, Señor, en esta tarde por todos nuestros amados hermanos y amigos que están enfermos, Padre. Pon tu mano sanadora en cada cuerpo de los que están en los hospitales o en sus casas con enfermedad. Sánalos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Qué bueno es haber estado en esta tarde. Hemos hablado de que una casa dividida no se puede permanecer en pie. Tenemos que trabajar por la unidad de nuestras familias. Los espero mañana miércoles a las 6 de la tarde. Dios les bendiga, Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.